Cuando dos freestylers están cara a cara puede pasar cualquier cosa. Es una pasión que conecta a personas de todo tipo. Si hablamos de improvisar, no importa edad, clase, género ni origen. Gracias a la profesionalización de las competiciones, los MCs hemos conseguido romper fronteras para batirnos en duelo con los mejores de todos los países hispanohablantes, enriqueciendo nuestro propio vocabulario y descubriendo la diversidad de sus culturas y costumbres. Volvemos a usar el pasaporte para seguir conociendo a la élite, esta vez reviviendo cruces y conexiones entre España y Latinoamérica. Bienvenidos a bordo, pónganse el cinturón porque nos esperan turbulencias. Esto es Réplica Internacional. Suda, lucha, grita, rima, escupe, sufre, curra, bro. Cruzas de dos líneas, rappers calle tienen gas pa' todos. Cántalo, vándalo, manda flow, súbete y bájalos. Es el turno de réplica. Algo que me encanta del freestyle es que no se puede dar nada por sentado y que cualquiera puede ser la sorpresa. Nuestro viaje nos lleva hoy ante un crack del contenido. Alguien que, superando circunstancias muy duras, resurgió de sus cenizas cual ave fénix y desde entonces ha dado un nivel digno de la élite donde se encuentra. Un contrincante difícil de derrotar. El actual campeón de Red Bull Batalla de los Gallos, Chile, Acertijo. Somos hijos prodigios del hip hop estricto, fuera del catastro y sin ningún registro. A veces me traumo, a veces me aflijo. La respuesta a la vida siempre es un acertijo. ¿Qué pasa, mijo? Estoy en Iberoamérica. ¿No lo ves como libero mi métrica? Que se prepare toda réplica, que ha llegado el terremoto más duro de Sudamérica. Martín, a.k.a. Acertijo o Acertijo, a.k.a. Martín, ya depende a quién le pregunte, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Aquí feliz de estar en España por primera vez. Qué bien, tío. En mi carrera como freestyle. Es la primera vez, hermano. Bueno, y en mi vida, en verdad. ¿Sabes qué? Me llamó mucho la atención que cuando estábamos en la Inter me contaste que te apetecía mucho venir a Réplica y a mí eso me hizo particular ilusión, en verdad, que quisieras venir. Tenía ganas de venir al programa porque me parece bueno una instancia de poder conversar entre freestylers, pero también mostrando lo que hay detrás. Claro. Que yo igual como que me presto poco para eso, como que soy reservado en ese sentido. La gente a veces solo conoce la faceta de lo que ve en el escenario y se queda con eso. Pues hablando de lo que la gente no ve, eres sociólogo, brother. Sí. ¿Qué onda con eso? O sea, cuéntame por qué una persona decide ser sociólogo y si eso, o cómo te repercute eso en tu freestyle, porque tiene que repercutir. O sea, de todas maneras repercute, hermano, sí. O sea, a mí siempre me gustó el área de las humanidades, la historia. Y nada, Chile es un país con mucho conflicto social dentro de todo. Mucho desarrollo económico, pero mucho conflicto social. Y eso me motivó de chico, quería conocer más, entender más al mundo, al humano. No tanto como por ejercer, sino como por aprender. ¿Te desilusiona ahora más el mundo que lo conoces Sí. más o te hace más feliz? Más amargo, bro. Okay. El conocimiento igual siempre tiene como esa doble cara amarga de darte cuenta que hay cosas que no están tan buenas. Se es más feliz siendo ignorante, ¿verdad? Por eso yo no he sí. estudiado en mi vida, Martín. Si es que es eso, bro. Oye, y ya entrando en materia freestylera, ¿vale? Chile, tío, a mí me llama mucho la atención que tiene grandes talentos, tiene gente a la que yo admiro muchísimo. Véase Pepe Grillo, véase Nitro, que Nitro además me gana mucho. ¿Dónde está mi cámara, Nitro? No me ganes más, cabrón, déjame en paz. Pero también me llama la atención, por otro lado, que es un circuito medio polémico. Siempre hay polémicas nuevas cada 2x3 y tú no, tú estás como en un bajo perfil, no te ha tocado ninguna. Dime la verdad, Martín, ¿es porque eres muy buena persona y no te metes en problemas o es porque tienes mucha suerte? En mi caso he tratado de marcar una línea muy clara entre mi vida privada y mi vida pública de freestyler. Y mira, me ha costado quizás no ser el más viral o del que más se habla, que a mí me da igual, pero me permite estar más seguro y proteger a mi gente igual. O sea, como que yo creo que porque pasa mucho que como sociedad, o sea, no creo que la sociedad avance enjuiciando en grupo a una sola persona. ¿Podemos entonces llegar a la reflexión de que
puedes escuchar a un artista y ese artista te puede nutrir en tu vida pues, desde distintos ángulos, pero no tiene por qué ser una idealización vital, no tiene por qué ser un modelo a seguir, no tiene por qué ser un modelo conductual. O sea, ojalá, yo creo que la sociedad siempre le exige harto a sus artistas, a sus figuras públicas, y se refleja tanto en sus deseos como en sus dolores en personas públicas. Y eso a veces es más de lo que las personas pueden cargar. O sea, a veces los freestylers son gente muy jóvenes, vienen de barrio, entonces no es que puedan cargar con todas esas cosas. Yo pienso igual. Oye, y entrando otra vez en materia freestylera, ¿en 2017 tú echaste la prueba a la regional o no la echaste? Sí, el 2016 y el 2017 Ajá. yo eché pruebas y todo y trataba de freestylear en competencias, pero me iba horrible, bro. ¿Por qué? Siento que me faltaba desbloquear ciertos elementos todavía. Estaba como incursionando, conociendo. Ok, experimentando. Claro, poco. claro. Vale. Y vamos a 2018. En 2018 ocurre algo que, bueno, supongo que cambia tu vida y cambia sobre todo que te cambias el nombre, literalmente. Sí. Me hace mucha gracia que antes te llamaras Escombro. Brother, Poco cariño me tenía, ¿no? Pero ¿cómo te pones Escombro, hermano? Es como si yo me pongo Basura. Bro. Sí, o sea, es parte del underground de ese momento, ¿no? Escombro. Yo soy Sí, tan underground que ¿no? soy un escombro. Yo soy una piedra, bro, una piedra del camino. Pero una piedra no es un escombro. Sí, bro. Oye, Bueno. Yo y, creo que tiene que ver con eso, como una falta de confianza y un mirarse a sí mismo como más desde el margen, como Ok. aquí yo soy marginal y todo. Ok. Pero sí, o sea, lo que dices tú, yo había tenido incursiones previas en el freestyle, pero el 2018, y es como una historia que he tenido la oportunidad de contar en otras ocasiones igual, yo sufro un atraco, un asalto, me intentan robar el celular y en una pequeña persuasión que tuve yo, es decir, afuera de un terminal de buses, 1 de la mañana, estación central, me intentan quitar el celular, yo le digo al tipo que era un pastabacero. Pastabacero se le dice a gente que Sí. consume una droga muy fuerte, de pasta base. muy mala calidad que hay en Chile, muy barata también, y hay mucha gente en situación de calle que consume y ya está borrado. Entonces este tipo borrado me pide el celular, yo le digo, brother, pero te paso un poco de dinero y tal. No le gustó la propuesta y ¡pa! Me acuchilla en la cara, hermano, de principio así, de nariz a oreja. Yo quedé a medio centímetro de la parálisis facial y ahí quedaba con la mitad de la cara colgando. Y yo tenía 2 caminos, o me deprimía para siempre, así como ya no quiero salir a la calle, me da miedo todo, no quiero que la gente me vea así, o hacía algo con mi vida. Y dije, no, ¿sabéis que voy a aprovechar este tiempo? Y me puse a entrenar como nunca freestyle, hermano. Y desde otra seguridad, como que dije, mi seguridad personal no puede depender de mi físico, tiene que estar aquí. No puede depender de cosas tan banales, tan externas como la valoración que tenga el resto sobre mí. Entonces como que encontré una seguridad en la mente y de ahí, hermano, fue una tormenta. Ir a la Red Bull, quedar en el podio, en la primera nacional, ganar la BDM. 2 meses después me enfrenté a Asesino por primera vez en BDM. Después me invitaron a México, Argentina, llegó FMS a Chile, estar en el podio FMS, empezar a salir God Level y, hermano, 7 países en 1 año. Y todo gracias al ocupar el freestyle como terapia de superación. Yo creo que al final eso es lo que la gente no ve tanto del freestyle, porque se ve como, claro, un espectáculo muy bonito y también muy divertido de 2 tipos insultándose, pero que estemos 2 tipos ahí haciendo eso es porque algo nos debe haber pasado que nos dio el hambre de estar ahí, entonces en mi caso fue eso. Y oye, yendo un poco en esta línea, yo sé que tú a veces vas al psicólogo y tal, no sé si tiene algo que ver con esto o no, yo también voy. ¿No crees que sería recomendable que desde, véase, managers que tienen que cuidar de los artistas, organizaciones que tienen que cuidar de los artistas, se instara más a eso? Oye, chico, ve al psicólogo, yo te voy a pagar de ti, yo te recomiendo qué tal. Sí, o sea, de todas maneras yo creo que porque la salud mental es algo súper importante y más allá si eres freestyler o no, o sea, cualquier persona que quiera buscar esa herramienta es algo súper válido y no tiene por qué ser estigmatizado.
Bueno, creo que nos hemos puesto como muy densos en esta conversación. Entonces vamos a rebajar un poco la densidad y vamos a hacer, bro, un reto, tú y yo. Que yo lo he hecho muchas veces contigo en privado y me río mucho. Y además en Chile se os da muy bien. Aquí lo llamamos el rap consumido, que es básicamente rapear sin ganas y que nos insultemos como sin ganas. Tú ya sabes lo que es difícil de explicar. ¿Cómo lo explicarías tú? No sé, hermano. ¿Verdad? Darle nomás, tirarle Le damos unos nomás. punchline. Dale, la Sin wea tanto esta. color a la wea. Ponme la wea esta, cabro, en 3, 2, 1, Ok. Ja. Bien, bien. Sí, mira. Martín, que hayas venido a España, la verdad que me gusta pana. Estoy muy feliz de ti en el habla hispana. Pero una cosa que me parece rara, que al niño ahueonao le molesta el sol en la cara. Claro que me molesta el sol en la cara. ¿No ves cómo el sol se apaga? Vine a robarte tu minuto de fama y a vengarme por el tongo de Dominicana. No, el tongo de Dominicana, ¿verdad? Comparte tu opinión, tú y otro familiar. Genial, perfecto, mongo. Llegaste y hubo como una persona que te dijo, fue tongo. Y tú, cuando vas a Latinoamérica, todos te tratan como una persona histérica. Yo vine aquí a la península ibérica. Saluda al nuevo animador de réplica. No, animador de réplica. Qué rima tan patética. Tú me has tratado como una histérica. Te mato con mi bélica. ¿En serio? Esa es tu mierda de criterio. No que tenías nivel de rapero, más pelea me dio el control aduanero. Vamos a ver, he tenido un problema de concentración, lo tienes que entender. Yo tengo que estar pendiente de los cámaras, del guión, camarada. Tú no eres tan importante como este programa. Oye, ¿qué le pasa a este loco? ¿Qué le pasa? Si no ayudó el sonidista y no fue capaz de levantar ningún foco. No. Si siempre anda con pausa, se saltan los patrones y no sigue las pautas. Pero tú me estás diciendo a mí que yo no lo he ayudado a ellos. ¿De verdad tú estás teniendo tantos huevos? Si mientras estábamos todos revisando el guión como unos locos, tú estabas como un turista chino sacándote fotos. Yo estaba como un turista chino, porque conocer el mundo es mi destino. Di la verdad que eres aburrido y que llegaste tarde y te quedaste dormido. Pero tú venías conmigo, entonces no es solo mi culpa, amigo. Veníamos los dos en el tren jodido, con cara de que no habíamos dormido. No habíamos dormido, dice este pequeño, yo no duermo, por eso es que cumplí mis sueños. No. Soy el peor de los demonios, después de Dominicana tú tienes insomnio. Ok, vale. Me gusta mucho, de verdad que me hace mucha risa esto, tío. Es mi momento favorito del freestyle, tío. Todo serio hablando de que la salud mental y Claro, tal. de repente. Es Oye, que es el freestyle, hermano. de eso se sí. trata. Oye, y hay una cosa que ocurre mucho, que siempre hay como un derbi entre alguien de España y alguien de Latinoamérica. Yo creo que tú todavía no tienes ese derbi. Claro. Quizás faltan un poco historial de enfrentamiento. Claro, por Yo ejemplo, creo que con el round que tuvimos ahora ya se empieza a generar un... a partir de aquí, Sí. ¿verdad? Yo pienso igual, yo pienso completamente igual. Entonces, ¿qué te parece que tú te enfrentaste con un amigo mío en una batalla de parejas? Yo, conociendo vuestra personalidad, me gustaría mucho que eso fuera un derbi. Así que vamos a ir a hablar con él y además vamos a ir a un sitio que te va a molar, porque tú eres como del pelo de colores, igual que yo. Hoy te vamos a hacer algo, Martín. Hoy te vamos a hacer algo. ¿O no? Acompáñame. Brother, yo la primera vez que me teñí el pelo, hermano, fue con un pollo viejo que yo tenía en una granja, hermano. Me encanta poder haber entrevistado a Martín y que descubráis su personalidad e historia, porque no suele dar cancha a los medios de comunicación debido a su timidez. Ahora vamos a juntarlo en la barbería más rapera que conozco con otro tímido del freestyle, mi compañero y amigo Force. Yo, estoy con Acertijo en verdad. También estoy con el puto Chemi que sí que es un crack. Esto es como mis eventos en verdad. No me sacan réplica en ninguna internacional. O sea que ya, dime a mí qué van a hacer. Si pase lo que pase, todos pierden con Manel. Da igual sí o no compito. Soy tu batallero y también tu streamer favorito.
parcero, ¿cómo estás? ¿Qué dices, tío, mi niño? Papi de los pollitos. Verte, papá. Aquí con un amigo de Hey, Chile. papá, encantado, parcerito. ¿Qué tal todo? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿Bien? le he dicho, mira, hay un chaval en Madrid que es el mejor. El papi, nosotros nos dedicamos a las barras y tú a las líneas, que es parecido pero no. Por otro ladito, ¿va? ¿Nos va a poner guapo? Sí, acá te estamos esperando, mi hermano. Muy bien, pues qué onda. Mira quién te estaba esperando por acá. No, pero No, a ver, no salió creo. de Galicia siendo Forza y ahora es Brad Pitt. Pero así. Impresionante, ¿eh? ¿Qué dice, brother? Guapo. ¿Cómo estás? Hermano, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? hermano? Hey, Martín, ¿Qué tal, ¿cómo va bro? todo? Les voy a pedir un favor a ustedes dos. Tú, por favor, siéntate en esta silla, Martín, y a ti Vale, te quiero vale. por acá. Ok. Jotica, ¿me puedes echar una mano con Martín mientras que yo así calo ¿vale? Oye, qué guapo estás. Gracias, tío. Te veo muy guapo. Martín. ¿lo ves Renovadísimo. guapo? No. Renovadísimo. ¿Verdad, tío? 2021. Le ha puesto los alerones al Ibiza. Oye, ya que estamos aquí, una pregunta. Yo sé que los dos, por joder, es que me siento como Marilyn Monroe ahora. Que a los dos conozco mucho. y Bro, sois te como mueves y súper- te cortan la oreja, bro. Bueno, pues ya está, bro. Como un torero. Y sois súper tímidos ambos. Y cómo de repente decís poneros el pelo ahí súper llamativo. ¿Os acordáis del Barça-PSG que hubo hace un montón de tiempo? Que el PSG empezó ganando 3-0 y acabó remontando el Barça. Pues yo puse un tuit cuando acabó el primer partido diciendo "Pues, si el Barça remonta un 3-0 yo me tiño azul". Y remontó y no hice nada. Y pasaron los años y los años y no hice nada. Pasaron los años. Y después como que un día me habían contactado para un programa que me tienes el pelo azul por la apuesta esa cuando ya han pasado 2 años. Y en verdad dije, bueno, pues ya está, y lo hice. Y de ahí me gustó. Y pues ya está. No es ¿Y una tú, historia Martín? muy bonita. En mi caso, bro, yo tenía una mutación porque me empecé a teñir hace como 6 años. Una mutación. Como Una que te mutación. despertaste con el pelo rojo. No, bro, pero es que yo antes me teñía atrás, como en plan medio punky. Ok. Y nada, después me di cuenta que se veía horrible, pero me gustaba el color, así que muté hacia arriba, lo que tenía atrás lo pasé arriba, y de ahí se empezó a transformar como en una distinción, hermano, y ahora ya no puedo retroceder, ya no puedo dar pie atrás. O sea, hay niños que me envían fotos diciendo, mira, quiero ser como Acertijo, así, en Chile al menos. Y es como, guau, ya es identidad de marca, como se dice. Claro, yo con azul también, que por ejemplo en el mundo del freestyle creo que no hay casi nadie que tenga el pelo como azul, por ejemplo, y es como una cosa que ahora se ha fijado con mi personaje también. Yo siempre tengo una pregunta. Por ejemplo, ambos lleváis muchos años metidos en la movida, ya habéis conseguido miles de cosas y da igual. No vamos a poner aquí a hablar de vuestro currículum, pero que es increíble, evidentemente. ¿Se puede tener hambre con la barriga llena, bro? Yo creo que sí. O sea, creo que al final depende un poco de la persona, del carácter que tenga y como de lo conformista que sea, pero no sé, o sea... En el mundo del fútbol, Cristiano Ronaldo tiene 30 y pico años, ya ha tenido no sé cuánto paro, no sé cuánto tal, y sigue cuidados a tope, jugando con tal, o sea, me refiero... Al final yo creo que lo que marca un poco la diferencia en eso es la ambición que tenga cada uno y lo conformista que seas. Yo creo que el hambre es un hábito, bro. Tiene que ser un hábito en cualquier disciplina de alto rendimiento. Yo creo, siempre he sido fiel creedor que lo importante son los procesos y no los resultados. O sea, si tú te casas con los resultados, cavas tu tumba porque, claro, después ganas el torneo y ¿ahora qué? En cambio, si tú quieres despertarte a entrenar todos los días y a mejorar ser la mejor versión de ti o de tu nivel de freestyle, porque te gusta hacer eso, porque te gusta despertarte y entrenar, yo creo que eso te va a construir al final en una persona de excelencia, que es como lo que decía Force, Cristiano Ronaldo, o sea, gane o no juegue, yo creo que ese tipo va a seguir entrenando porque ya es él. ¿Qué onda con la vez que os cruzasteis, tío? Que fue en una Gold Level, de hecho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues a mí me apetece mucho revisionar esa batalla. Así que mientras voy a por la tablet, como sabéis, esto es un programa de alta calidad con altos medios tecnológicos. Brian, ¿tú me puedes hacer un favor, hermano? El que quieras. ¿Tienes un bote de color azul como ese y un bote de color rojo como ese? Sin problema. Vale, ¿Lo pues, necesitas? por Ya favor. mismo. Y de Jota, mientras... ¿Me ayudas a buscarlos, porfa? Y de mientras voy a ir yo a por la tablet. ¿Para qué quieres tú 2 botes de color? Nada, para cosas mías, Force. ¿Qué nos trae este hombre? No lo sé. Espero que sea para poner el matiz, que se está acabando el azul. Vale. ¿Queréis acercaros a verla? Venga. ¿Le echamos un vistazo? Vente, Force. A ver. Qué bonito cuando había público. Tu presidente es el que tira gas mostaza. Ellos no quisieron ir a Chile porque había amenaza. Traje la revolución a la puerta de tu casa. Pero vengo siempre, brother,
Sabes que yo vengo siempre. Gritándole en la cara, bro. Me tiras de que voy con mi brother. Revolucionario es siempre seguir tus valores. Y soy diferente, así como yo planto cara, también le planto al presidente. En Chile están matando a mi gente, como hablarles de Macri a Salvador Allende. Has dicho que nos vamos a Entendieron Chile. mucho eso. Eso Total. es lo que ha dicho este pibe. Lo que pasa en Clenque es que vosotros veis por dinero, nosotros nos importa gente. Gran barra. Muy bien conjugado. No, triple tempo, bro. Los españoles en Argentina No. es como al Che Guevara ponerle una guillotina. Pero vengo siempre porque saben gano, bro. Atención, todo el mundo viene la contestación. Rojo como eso, azul como eso, bro. Tu negro como tu futuro en esta competición. Bueno, se ve que ha sido suficiente. Sí. Chicos, Barras. vaya mierda, brother. O sea, como... Es que... Voy a volver a poner esto aquí. A ver, yo No, no... hablando en serio, no se puede decir mierda de nada, pero esto igual sí un poco. No, seguía. Que sois muy buenos los dos, pero es verdad que en esta batalla... No, bro, sí. O sea, a ¿Qué mí- pasó? ¿Qué pasó? A ver. Mi opinión en general es que ese torneo God Level ya era como un punto que era como la séptima God Level en un mes. Es una cuestión Claro, así y, claro. y nada, la verdad yo me acuerdo de ese torneo, no haber estado tan motivado, tan conectado y... Se hablaba mucho en esa época del freestyle de eso, de la sobreexplotación de eventos, de la sobreexplotación de eventos. ¿Ahora qué pasa con la sobreexplotación de eventos? Ahora, por favor, que hayan eventos. Estamos de acuerdo entonces, ¿no? Sí, sí, yo creo. Pues como no hay evento con público, yo voy a ser el único público, el único juez, yo voy a ser todo en este momento de la batalla que vais a echar a continuación, porque me lo quiero pasar bien. Y también como juez, porque me lo voy a pasar mejor siendo juez. Vais a echaros una batalla 4x4, ¿vale? El nivel lo ponéis vosotros y yo forcé la última vez que le dije que era amistoso, mira lo que pasó, así que no te relajes. Vale, vale. No le hagan caso. Y para darle un girito, y ya sabes que en réplica somos muy de giritos, que me gusta decir eso, ¿eh? Me encanta. Os habréis preguntado, ¿por qué ha mandado a Brian a por 2 colores? ¿Verdad? Ok. El que pierda la batalla se tiene que hacer un mechón del color de su rival. Es decir, Force, si tú pierdes la batalla, te tienes que hacer un mechón rojo y si la pierdes tú, te lo tienes que hacer azul. ¿Ok? ¿Estáis de acuerdo? ¿Quién va a partir? Porque hay cosas en juego. Oye, y mejorar la batalla que hemos visto, que conociendo lo buenos que sois, pues no es complicado. Un piedra, papel, tijera, a ver quién empieza. Cachipún. ¿Cómo? Hombre, brother, por favor. Por favor, brother. Claro, parece el campeón de Corea de ping-pong. Cachipún le No, decimos venga, piedra, venga. papel o tijera en Vale, Chile. venga, un Cachipum. Cachipún. Cachipum. ¿Quién empieza, Force? Venga, empieza tu partido. Se pudre todo. Pues en 3, 2, 1 y... Bueno. Yo. ¿Cómo dice? Ha pasado el tiempo, yo sigo vigente, haciendo la revolución contra el presidente. A tu bóveda yo voy a darle muerte, porque forcé la cerradura y entré en la caja fuerte. Ay, madre mía, qué juego de palabras. Hay que ver, qué mente más macabra. Anda, no me jodas, tú eres acertijo en este freestyle, pues yo soy la venganza del enigma. Yo soy el acertijo que no estás descifrando, el enigma que noche a noche te viva problemando. El barbero es muy bueno, eso me fuiste contando. El barbero era bueno, el modelo no tanto. El modelo no tanto, menudas cosas abstractas, rapeando con conceptos, verdades exactas. Estos son los problemas, pana, cuando haces muchos easy modes a las 4 de la mañana. Tú haces easy mode a las 4 de la mañana. Yo estaba bebiendo Habana, allá en Dominicana. Las rimas que tira me suenan flojas. Brian, ya empieza a traer la tintura roja. Ay, Brian, ven pa' aquí, weón. Yo puedo hablar también al tiro, igual que en tu nación. Él se va a poner el pelo a su lado, a ver si alguna mina quiere estar a su lado. Demasiada repetida tu virtud. Perdiste en la reciclada, perdiste en el cachipún. Yo también puedo hablar con españoles. Si Force es mi rival, hostia, tío, que me suda los cojones. Hostia, tío, que me sudan los cojones. No la he repetido de ningunos españoles, para nada. Vaya, ha sido la primera vez. Eres muy original, en serio, qué calite. No, yo soy el mejor, eso es cierto. Es verdad que tú me ganas en reciclada, en eso tú eres experto.
Eres tan bueno para el reciclaje que tu freestyle parece un centro de compostaje. De compostaje, parguela, vas a perder con el de Compostela. Es por Galicia, sé que no la conoces porque te falta la calidad de Force. No sé quién es Galicia, así que vamos de nuevo, pero conozco todos los chistes sobre los gallegos. Él recicla tanto y se cree el mejor, recicla tanto que ahora se llama alcohol. Se llama alcohol. Toc, toc. No sé dónde está la rima, es en tu corazón. Creo que perdiste, lo asumiste, bro. Tiempo, pibes, tiempo. Hostia, muy bien, chicos. Muy divertido. Ahora estoy nervioso, porque todo depende de mí. Brian, dímelo. Papi, ¿qué? ¿La has traído? Los tengo. Ah, es que es el mejor. Azulito y rojo, papá. Brian. Acá los tengo. Vale, pues el perdedor ha sido... Dame tú el 3, 2, 1, Brian. 3, 2, redoble, 1. Force ha sido el perdedor de esta batalla. Enhorabuena por el desempeño, brother. Enhorabuena, chicos. Acertijo. Así que te toca ponerlo guapo, que tú lo vas a dejar guapo igual, pero un poquito de rojo. Déjalo en mis manos que lo voy a dejar guapísimo. Yo confío en el Brian. Si yo... A ver, no hay nada que haga mal, así que... Pero a partir de ahora va a haber un poco de acertijo en ti, también, ¿verdad? También hay un poco de force en vos, bro. ¡Oh! Entonces podrías ponerte tú también el flequillo azul, como acto de generosidad. Un poco de force, no tanto. ¿No? Solo un poco. Pues muy Pues tú bien. tienes un poco de Force y Acertijo. Yo tengo de los dos, claro. Está ahí al medio. De hecho, mucho. Claro, de hecho, mucho de ambos. Vale, Brian, pues mientras tú estás poniendo guapo al colega Force, yo me voy a quedar aquí charlando con vosotros y con mi amigo Martín. Vale, pues manos a la obra. Vamos Pues allá. a ello. En este programa variopinto hemos descubierto que los freestylers tenemos mucho que aportar y mucho que decir sobre temas que van más allá de la propia competición. Y hablando de competiciones, estamos ansiosos por volver a tener esos calendarios llenos. No me perdáis la pista porque volveré en el próximo capítulo.